quiere, es uno de los desafíos con lo que, y me estoy anticipando como 4 clases o 5, pero con lo que nos encontramos en el derecho agrario, que tenemos un objeto de estudio básicamente dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque se ocupa de cuestiones que cambian con una aceleración, si se permite, mayor que lo que puede ser, no sé, el derecho de familia o de las sucesiones, que bueno, a ver, que desde que, no sé, desde el año 86, sí, claro, la ley de filiación, bueno, y luego el divorcio, hasta ahora la reforma del Código Civil, no había grandes cambios. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Estamos, a ver, en cambio, y bueno, y antes de la década del 80, por añares, digo, por ejemplo, desde la reforma de la 17711 de 1968, no había habido grandes cambios. Son simples ejemplos que pongo, gente. A ver, en cambio, y esto lo estoy recordando a un agrarista uruguayo, que él refería que el objeto de estudio del derecho agrario tiene la particularidad de ser extremadamente dinámico. ¿Por qué? Porque si se quiere, uno de los objetos de estudio que está más comprometido o más asociado con los cambios científico-tecnológicos. ¿Sí? Bueno, desde esta perspectiva, entonces, es interesante reevaluar lo que vimos en la clase pasada y vincularlo con la actual, o sea, con lo que vamos a ver hoy y en el resto de la cursada. ¿Por qué? Bueno, porque estuvimos hablando, por ejemplo, de los cambios en la percepción de la naturaleza generados, bueno, en el ejemplo grande que pusimos, digo, un ejemplo emblemático, es la conquista de América, pero bueno, hay otros cambios claramente en la percepción de la relación ser humano-naturaleza. Bueno, y estos cambios, a ver, perdón, que acá tengo 2 comentarios. Las modas, claro, sí, Nora, estoy de acuerdo. A ver, y estos cambios influyen, digo, decididamente en la regulación jurídica de esta relación ser humano-naturaleza. Perdón, voy a hacer una aclaración que está de más hacerla, si me permiten. Si en algún momento yo me equivoco y digo hombre-naturaleza, es porque estoy, pero claramente estoy refiriéndome a ser humano y no es ni mi intención ni mi idea disvalorar la perspectiva de género, la cual obviamente sostengo y enfatizo. Lo que pasa es que es muy común en los textos de derecho agrario hablar relación hombre-naturaleza, considerándolo desde la desde el antiguo, de la antigua sinonimia hombre igual ser humano, como si las mujeres fuéramos una subespecie, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, gente. Entonces, ¿qué pasa? Estas cuestiones del poder estoy hablando no necesariamente desde una perspectiva peyorativa. O sea, ¿de qué es ciencia y qué no es ciencia? Bueno, a cuestiones, digo, que estuvimos, de hecho, esbozando en la clase pasada, y van a influir en qué vamos a considerar actividad agraria y qué no, ¿sí? A ver. Entonces, yo ahora lo que les traigo es una especie de cuadro sobre el cual vamos a pivotear el concepto de actividad agraria, que reitero, dentro de este cuadro vamos a tener movimientos naturales que se dan dentro del derecho, y luego la idea que tengo es, en la segunda parte de la clase, tratar de analizar casos concretos para ver si constituyen o no actividades agrarias. A ver, una cuestión antes de comenzar con esto que finalmente les debo reforzar, que es muy probable que la haya dicho quizás por arriba en el encuentro pasado. A ver, es que si el derecho, si consideramos al derecho como un producto social, claramente le vamos a quitar o vamos a reconocer que no tiene un carácter predictivo.
sino explicativo. ¿Con esto qué quiero decir a nivel metodológico o epistemológico, mejor dicho? Que, bueno, que el derecho no va a predecir, sino que va a regular relaciones sociales preexistentes, ¿sí? Y bueno, y de esta manera no se anticipa a, obviamente, es una obviedad esto, pero bueno, no se anticipa a lo que es agrario y lo que no es agrario, sino que ante tal o cual situación nos va a dar insumos para decir, bueno, esto debe ser regulado desde lo agrario, esto no. A ver, uno puede llegar a tener una idea, seguramente, de qué es actividad agraria, ¿sí? Sin embargo, en realidad en nuestro país el concepto mismo de actividad agraria es un concepto que no tiene una encarnación normativa, podríamos decir, totalizadora o omnicomprensiva. Bueno, luego vamos a ver algunos aspectos. Pero a ver, entonces, en esto en concreto, perdón, para referir qué es actividad agraria, yo me voy a basar en la doctrina. A ver, lo voy a hacer yo como lo hacen al día de hoy los jueces, como lo hacen diversas jurisprudencias, ¿entiende? ¿Por qué? Porque tenemos leyes que refieren que es actividad agraria, pero para el caso concreto, el cual está normado en esa ley, ¿sí? En cambio, lo que no tenemos es una legislación que nos diga, bueno, actividad agraria para todo sentido es tal y tal cosa, como si, por ejemplo, lo encontramos en el derecho italiano. Bien, a ver. Vamos a tomar perdón, yo voy a partir del concepto que nos da el profesor Vivanco, que de hecho también lo van a tener ustedes en fotografiado, sí, es en la página de la cátedra virtual. A ver, en realidad no es lo ideal, pero bueno, es un libro que tiene ya muy añoso, bueno, el libro, y bueno, y más aún en esta circunstancia contextual de la pandemia es muy difícil que ustedes lo puedan conseguirlo en una biblioteca. Por eso, la otra vez, el año pasado, Emilia, se ocupó de escanear o fotografiar, no me acuerdo cómo es, bueno, y lo tenemos, o sea que hoy cerramos este encuentro y ustedes ya van a tener disponible estas cuestiones que hoy las vamos a comentar, ¿sí? Es decir, van a tener la doctrina. A ver, de acuerdo a Vivanco... Hola, ¿se tildó? Hola, sí. ¿Me escuchan? Sin internet. Oh. Se escucha bien, ¿eh? Yo escucho bien. Sí, ¿Me sí, se escuchan? escucha. Sí, profesor, se escucha. Ah, bueno. No, pues si no hablo, Sí, hablo sí, sola. Gracias. A ver, bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me voy a sostener, porque a nivel didáctico creo que es muy útil y muy acertada, este concepto que da Vivanco, que reitero, es lo que ustedes van a tener en la cátedra virtual. Obviamente, ustedes pueden tomar otros conceptos que ahora les voy a explicar, pero bueno. A ver, actividad agraria es, vamos a considerarla como aquella actividad humana tendiente a hacer producir a la naturaleza, igual lo tienen chicos en el animales y vegetales, con el objeto de aprovecharse de sus frutos y productos. Es aproximadamente algo así el concepto de Vivanco. Es decir, entonces, está pensando en actividad humana, y esto parece una obviedad, y bueno, pero no tanto porque estoy diciendo, y bueno, porque podríamos pensar en aquellas actividades no deliberadas, es decir, no humanas, como podría ser la reproducción de los animales entre sí, o la polinización natural de las plantas. Eso no es entendido por actividad agraria. Por lo tanto, no es registrado o normado, obviamente, desde el derecho agrario. Bien, entonces, aquella actividad humana. Yo les estoy enfatizando, chicos, los aspectos claves, o las palabras clave. Tendiente a hacer producir a la naturaleza
A ver, estamos hablando de productividad, ¿sí? Estamos pensando en una orientación de la actividad humana que hace producir a la naturaleza determinados animales y plantas con el objeto de aprovecharse de sus frutos o productos. ¿Estamos? Bien. La producción, entonces, vamos a encontrar, por eso yo lo enfaticé en mi referencia, digo, la producción de la naturaleza es un elemento sustancial constitutivo de lo agrario. Que esto, digo, a ver, esto les voy a pedir que lo retengamos porque luego cuando veamos ejemplos concretos nos va a servir y mucho. A ver. ¿Puedes repetirlo? No escuché. Sí, perdón, Hugo, ¿qué? ¿Desde dónde? No, lo último que dijo. Que les voy a pedir que retengamos este concepto de producción de la naturaleza. O sea, hay una producción deliberada en lo agrario. Es decir, yo, agricultor, vos, agricultor o ganadero, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, bueno, este elemento natural me sirve. Obviamente todas estas cuestiones las vamos a deconstruir y en profundidad durante el resto de las clases, porque eso de servir o no servir también de momento hace ruido. Pero bueno, no podemos dar todo junto. Entonces, a ver, vos digo, vas a tener determinada decisión productiva, ¿sí? Entonces vos, Hugo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros, vamos a decir, bueno, quiero cultivar esto. Entonces, a partir de allí, a esto lo haces producir. Ese es el concepto de producción, que sería en un punto contrario al día de hoy, al de extracción, que se juega en lo agrario, ¿sí? Bien. Profesora, hay una compañera con el micrófono abierto. Ay, por favor, sí, perdón, yo no... Ya lo O sea, silencié. o veo las slides o los veo a todos ustedes. En este momento estoy viendo a 3 nada más, pero no es porque no estén. Gracias. Chicos, por favor, les vamos a pedir si apagan porque se empiezan a filtrar. A ver, entonces Vivanco, ¿qué hace? Vivanco divide, mejor dicho, caracteriza la actividad agraria que él denomina propia. A ver, que esta actividad agraria es la actividad agraria sobre la cual ninguno de nosotros tendríamos duda en asegurar que es actividad agraria. Es la productiva, como tenemos allí abajo, agricultura y ganadería. Nadie tiene duda de esa, ¿sí? Bien. De todos modos, chicos, estas slides se las voy a poner en la cátedra virtual, si ustedes quieren. Así que nada, a ver. Asociada a esta, y también ve Vivanco, la actividad agraria conservativa y la preservativa, que tienen que ver, según él, y bueno, y según nosotros, necesariamente con la producción. ¿Por qué? Por esta sustentabilidad en el tiempo, diríamos hoy. En el momento que él escribió este texto, me animaría a decir que fue uno de los precursores de esta cuestión, porque el texto del que nos estamos basando o sosteniendo es de 1967, ¿sí? Pero bueno, como es una teoría del derecho agrario, tiene vigencia al día de hoy y además por su criterio absolutamente, sí, adelantado, podríamos decir. Entonces, a ver, lo fundamental que que nos quiere señalar Vivanco con este concepto es que la actividad agraria propia es la productiva, ¿sí? A la cual él le asocia, y coincidimos, la conservativa y la preservativa. Bien. Además, este profesor habla de actividades agrarias accesorias. Esto es una de las cuestiones que vamos a problematizar. En las cuales tenemos la extractiva y la capturativa. Ahora bien, ¿en qué casos estas actividades van a ser agrarias? Bueno, si
yo lo que estoy haciendo es asegurándome el repoblamiento. Por ejemplo, a ver, de todos modos, esto en un rato lo vamos a entender mejor, espero. A ver, si yo estoy extrayendo miel y claramente estoy asegurándome la continuidad de ese panal, en realidad estoy haciendo producir a la naturaleza. Esto nos va a decir Vivanco. De la misma manera, bueno, que si cazo y pesco. De todos modos, este aspecto, si se quiere, podríamos debatirlo en profundidad. Pero bueno, vamos a tomarlo como actividad agraria accesoria. Y ahora viene, si me permiten un segundo, un ciertillo problema. A ver, perdón que saco acá un coso que me aparece acá y que no me deja ver bien lo que... A ver, acá estamos. Las actividades agrarias conexas. A ver, en estas actividades ubica Vivanco, y bueno, y el resto de la doctrina, pero bueno, siguiendo la línea autoral de este profe, que fue de hecho profesor titular de nuestra facultad, y bueno, y fue mi primer jefe, dijéramos, en la cátedra. Bueno, o sea, era profesor titular cuando yo comencé como nada, o sea, como menos que ayudante, porque no tenía ni nombramiento. Bueno, hace muchos años de esto. A ver, él que dice que la actividad agraria conexa, ¿qué es? Es el transporte de materia prima, podríamos decir agropecuaria, es el procesamiento, es la venta o el lucro, y es el consumo. Consumtiva significa consumo, ¿sí? A ver, pero ¿en qué casos? Porque estas actividades ya sabemos que son el transporte, el procesamiento, el lucro, o sea, la venta, dijéramos, y el consumo, no son actividades habitualmente reguladas desde el derecho agrario, son actividades civiles o comerciales, ¿sí? ¿Y en qué casos nos va a decir la doctrina que son actividades agrarias? Cuando se da una conexidad subjetiva y una conexidad objetiva. A ver, esta I, que yo puse grande, ¿ven? Significa, está a propósito con otra letra, porque tenemos que dar ambas, tenemos que tener ambas conexidades, ¿sí? Para poder estar hablando de estas actividades como actividades agrarias conexas, es decir, ingresadas dentro del concepto del derecho agrario, fuero, bueno, legislación, etcétera. Porque en un rato vamos a explicar por qué nos interesa tanto de construir estas cuestiones. Pero a ver, ¿en qué consiste esta conexidad subjetiva y esta conexidad objetiva? A ver, la subjetiva consiste en que el sujeto, persona física o jurídica, que realiza esta actividad agraria conexa debe ser el mismo que realiza la actividad agraria propia. ¿Me siguen? A ver, estoy pensando... O sea, profesora, perdón. No, sí, dime. Yo soy el que está con la cámara apagada porque estoy un poco averiado. No, sí, decime el nombre, así te nombro. Javier Miranda, que Javier, no soy su pariente. Sí, sos el no pariente, estamos. Sí, dime. O sea, esto sería, por ejemplo, que yo trabajo en el campo, cosecho, lo que sea, y a la vez tengo mi propio transporte, por decirlo de alguna manera. Exacto, Javier, exacto. A ver, sin embargo, eso solo no alcanza. Por eso ahora vamos a poner bien un ejemplo. Eso solo no alcanza. ¿Por qué? Porque además necesitamos una conexidad objetiva. ¿Qué significa esta conexidad objetiva? Que tu tarea principal, Javier, sea la actividad agraria propia. Y no que sea la actividad transportiva. A ver, en esto también hay, yo no los quiero embrollar demasiado, comprendo que es un tema complejo, pero a ver, principal, ¿en qué sentido? Y bueno, vamos a tomarlo a nivel económico, que es una de las posibilidades que se nos da. ¿Qué quiero decir con esto?
que vos, tu empresa, sea una empresa agropecuaria que compró, por ejemplo, camiones, pero cuya tarea fundamental es, y donde ingresa la mayor cantidad de dinero, no me sale otra palabra más elemental, pero bueno, digo, es con la actividad agraria propia, ¿sí? Diferente sería si sos una empresa de camiones que compró un campo. En ese caso no está la conexidad objetiva, ¿sí? A ver, ahora vamos a ver entonces la conexidad subjetiva entonces requiere que sea el mismo sujeto, persona física o jurídica. Esa es fácil, ¿sí? La conexidad objetiva nos requiere que, además, la actividad principal sea la actividad agraria propia y que nos conviene, en el caso, por ejemplo, comprar un camión o 2 o 5, los que fueran, y bueno, y transportar nuestra mercadería. Profe. Dime. Digamos, Leandro Martín habla. Digamos, el transporte es consecuencia de la actividad misma. Exacto, exacto. Y siempre tengamos en cuenta que la actividad agraria propia es la fundamental a nivel empresarial, ¿sí? Es decir, es una empresa agropecuaria que compró un transporte, no una empresa transportista que se compró un campo, ¿sí? Bueno, si no se da cualquiera de las dos, o ambas, obviamente, estas mismas actividades, chicos, miren que ahora cambio de slide y es importante, me parece, este cambio, si no se da ninguna de las dos, obviamente, o ambas, la misma actividad, no es agraria y por lo tanto se llama vinculada, ¿sí? Vuelvo atrás. Si no se dan una, otra o ambas, ¿sí? La actividad no es agraria, la misma actividad, ¿me entienden? No es agraria y va a ser vinculada, se denomina, y bueno, y en tal caso va a estar regida por la legislación civil, comercial, bueno, la que corresponda, ¿sí? Ahora igual en un rato vamos a tratar de profundizar con ejemplos, ¿sí? ¿Se entendió aproximadamente ahora esto? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, perfecto. Bueno, gracias. A ver, ahora bien, ¿qué condicionantes influyen en la actividad agraria? Nos vamos a preguntar. Y bueno, y esto retomando diversos planteos que esbozamos el jueves pasado, bueno, claramente vamos a tener condicionantes históricos, políticos, científicos, económicos, religiosos y Perdón, jurídicos. profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta antes que siga avanzando? Obvio, Carla. ¿Podría repetirme la conexidad, no, la subjetiva y la objetiva? Porque Obvio, sí, no lo entendí. sí, está bueno esto porque digo, yo de hecho hace un tiempo elaboré estas slides porque no es fácil este tema y sobre todo esto de las conexidades. A ver, va de vuelta, chicos. Tenemos sobre actividad agraria propia, no hay duda, ¿verdad? La accesoria la podemos discutir en base ahora sí a la doctrina más reciente, fundamentalmente a la doctrina española más reciente, pero la tomamos como actividad accesoria. El problema fundamental aparece con la actividad, esta que es conexa, es decir, el transporte, el procesamiento, la venta o el consumo de productos del campo, para simplificar, o productos que provienen no necesariamente del campo, fue una simplificación errónea la que hice, pero bueno, digo, a ver, que provienen de la actividad agraria propia. Ahora bien, esta actividad, en principio, el transporte, que es el más fácil de todos estos ejemplos, por eso lo tomo. El transporte de granos, en principio, no es actividad agraria. ¿Sí? ¿Por qué no es actividad agraria? Y bueno, porque yo transporto granos de la misma manera que, pues, no estoy haciendo producir a la naturaleza animales y vegetales, ¿se entiende? O sea, me salgo,
si me permiten, me salgo de esa exigencia productiva que tiene la actividad agraria, ¿sí? O porque ustedes claramente me pueden decir, y bueno, ¿qué está produciendo este señor que transporta? Y bueno, no, nada, ¿sí? Entonces, por eso es el concepto de conexidad. Sin embargo, hay supuestos en los cuales, si se dan dos requisitos, que son la conexidad subjetiva y la conexidad objetiva, va a ser considerada actividad agraria. ¿Qué significa? ¿Me seguís, Carla? A ver, ¿qué significa conexidad subjetiva? Que el sujeto, es decir, la persona física o jurídica que desempeña esta actividad agraria conexa, es la misma que desempeña la actividad agraria propia. Hoy día sería a nivel empresarial, es muy raro que, pero bueno, supongamos que puede ser también... Un ejemplo sería un agricultor que transporta sus productos, ¿no? Un ejemplo para que se entienda sería un agricultor que transporta sus productos desde el campo en un camión al mercado. Eso sería una actividad conexa. Exacto, ahí, perdón, Hugo, ahí está muy bien. Ahí lo que estaríamos cumpliendo es la conexidad subjetiva. Y ahora, con el mismo ejemplo que vos pones, Hugo, vamos a explicar la conexidad objetiva. En el ejemplo que pone Hugo, sí, claramente, si es el productor que se compra un camión y transporta sus productos al mercado, claramente la actividad principal de este señor es la producción agropecuaria, ¿sí? Ahora bien, si se da al revés, no. Es decir, si es un señor que tiene una empresa de transportes y dice, oh, me voy a comprar un campo, y tiene, qué sé yo, 10 hectáreas, por poner algo, bueno, allí ya el valor económico no es el mismo de las 10, por el ejemplo que pongo, de las 10 hectáreas que de su empresa de transporte probablemente multimillonaria, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, mejor dicho, yo voy a requerir que para esta actividad, en el caso que estamos analizando de transporte, sea actividad conexa y por lo tanto agraria. Por eso, chicos, está el fondo verde, digo, porque son actividades agrarias. Y voy a requerir que se den ambos casos, es decir, que la persona sea la misma y que además la actividad principal desarrollada por esta persona sea la actividad agraria propia, es decir, sea la producción de la naturaleza, ¿sí? Mientras que, mientras que si no se da, obviamente, si no coincide el sujeto, ya estamos, qué sé yo, yo tengo un campo, produzco maíz, y le digo a Hugo o a Martín o a Carla, son los únicos tres que veo, perdón que las mencione, a ver, y les digo, che, vos que tenés un transporte, te voy a contratar para que me lleves el producto al mercado. No, claramente allí ya no hay conexidad subjetiva. Claro, ahí sería un flete, profe. Exacto, exacto. Ponele que sería, exacto. Mientras que, sí, tampoco hay conexidad objetiva, el caso de que yo soy dueña de un montón de camiones y se me ocurre comprarme un campito, tampoco, porque la actividad principal es la actividad transportiva en mi empresa, ¿se entiende? Y no la actividad agropecuaria. Si no se dan cualquiera de los dos o ambos, esta actividad no es agraria, y entonces se denomina vinculada. ¿Por qué estoy haciendo todo este lío? No es maldad, chicos, se lo aseguro. A ver. ¿Qué pasa? ¿Para qué necesitamos saber esto? Para saber, por ejemplo, la legislación que le vamos a aplicar. Para saber el fuero. Profesora. Para saber los principios generales. Sí, Hugo. No, Nahuel. El caso de la vinculada puede ser que el ejemplo más claro sea en la parte de la industria láctea, ¿no? Bueno, ahora de luego tenemos ejemplos, sí, pero es uno de los casos. A ver, claro, o sea, fundamentalmente las grandes empresas. De hecho, yo les traje una foto. Bueno, en un rato la vemos, ¿dale? Pero está bien. A ver. ¿Por qué el ejemplo no era una conexidad objetiva? ¿Por qué no era un ejemplo objetivo? El ejemplo que di yo. Que el dueño del campo transporte su producto en un camión que haya comprado. ¿Sí? ¿Por qué no es objetiva? Es objetiva.
Ah, Sí, entendí sí. que dijo que era subjetiva. No, o sea, yo lo que dije, Hugo, fue que entonces que faltaba ahora analizarlo desde el aspecto objetivo. O eso Bien. quise decir, pero sí, claramente es. ¿Estamos? A ver, chicos. Perdón. Sí, Nora. Perdón, apagué la cámara porque si tengo prendida la cámara no me va a escuchar, profesora. Dime. Entonces, vuelvo. En la subjetiva, yo tengo el campo, soy la que produzco, que es con lo que obtengo mi mayor rédito, y me voy a comprar el camión para transportarlo, para hacer, comercializar, todo eso. Eso sería la objetiva. La subjetiva es que vos tenés el camión, o que lo comprás, que coincide, ¿entendés? O sea, coincide el sujeto. Y la objetiva sí sería que la actividad principal de ese sujeto agrario es la actividad agraria. Entonces es un sujeto agrario, técnicamente hablando, ¿sí? Chicos, de todos modos, ahora con los ejemplos espero que lo veamos mejor, ¿sí? Perfecto. Bueno. No, a ver, ¿y por qué yo estoy molestándolos con esto? Reitero, porque no es lo mismo trabajar sobre legislación agraria que sobre legislación civil o comercial, fundamentalmente por la cuestión de los principios generales, el procedimiento, bueno, fueron una serie de aspectos que los vamos a desarrollar y ustedes también los van a ver con los profesores adjuntos durante el resto de la cursada, ¿sí? Entonces, esta actividad que acá aparece de amarillo, es decir, no agraria, ¿por qué es no agraria? Porque no se dieron o ambas o alguna de estas. Esta actividad ya no es conexa, sino que, bueno, la doctrina la denomina vinculada y se va a regir por legislación específica civil o comercial. ¿Estamos? ¿Se entiende algo, aunque sea? Chicos, de todos modos, el jueves que viene reiteramos lo que haga falta, ¿sí? A ver. ¿Estamos, Carla? Bueno. Sí, profesora, estaba muteada, sí. Bueno, no está. Se tienen que dar las dos para que sea una actividad agraria, si no es vinculada. ¿Cómo, perdón? Se tienen que dar las dos para que sea una actividad agraria, si no es vinculada. Exacto, si se da una sí sola, o es sí. vinculada. Exacto, sí o sí. Está, bien. Ahora bien, en el concepto mismo de actividad agraria, veíamos que influyen una serie de factores. Algunos de ellos los estuvimos viendo en la clase pasada, o esbozando, o trazando brevísimas líneas. Bueno, hay muchísima bibliografía sobre esto para el que le interese. Pero a ver, un ejemplo claro. Si pensamos en una actividad ganadera, es decir, una actividad típicamente, propiamente agraria en el concepto anterior, ¿sí? Y bueno, claro, pero si estamos en una comunidad vegana, ahí ya tenemos un cambio, ¿sí? Porque probablemente, más que seguro, bueno, que esos animales no van a tener la misma entidad jurídica, porque no los vamos a hacer producir para satisfacer ninguna necesidad, ¿sí? Esta es una reflexión, podemos buscar muchos ejemplos. En el tema religioso podemos pensar en las cuestiones de la más conocida, digo, las vacas de la India, bueno, que son un elemento sagrado, ya lo sabemos, y bueno, y que ya no se los hace producir para aprovecharnos. El aprovechamiento en todo caso es un aprovechamiento espiritual, pero tampoco es técnicamente en términos productivos el concepto de agrariedad. Bien. Perdón, ahora yo voy a cambiar de corpus, porque esto lo vamos a ver luego. Voy a cambiar porque los tengo en otro, los ejemplos, ¿sí? A ver. Opa. Acá vuelvo, ¿eh? Y ya veo que vino gente a mi casa, así que no voy a tener que suspender para lo del... A ver,
acá para lo del bendito cartero, pobre santo. A ver, acá. A ver, acá va gente, a ver, no ven, ¿no es cierto? Porque no compartí pantalla, ¿verdad? No, todavía no, profe. Sí, a ver. Sí, perfecto. Ahí estamos, bueno, a ver. Vamos a retener, yo les propongo, estas son nada, son fotos extraídas de internet, pero que las extraje deliberadamente, obviamente, para problematizar bien la cuestión. A ver, ¿esto qué es? Plantaciones. ¿Están echando veneno o echando algún agroquímico? Fertilización. Claro. Sí. ¿Puede ser que están matando los yuyos que crecen en el cultivo? Claro, bueno, y a ver, y esto lo estamos haciendo producir a la naturaleza. Yo les recuerdo la definición, porque seguramente ustedes no la tienen tan fresca como yo, digo, por una cuestión obvia, si recién la conocen, pero digo, a ver, hacer producir a la naturaleza animales y vegetales con el propósito de aprovecharse de sus frutos y productos. A ver, acá yo sugiero, no sé qué opinan ustedes, en esta vamos a trabajarlo juntos si quieren, va, todas, pero bueno, a ver, digo, en esta yo sugiero dividir la actividad en sí que hace el agricultor de la actividad de fumigación o el nombre que le querramos poner, de aplicación de agroquímicos, ¿sí? A ver, la actividad que hace el agricultor claramente es actividad agraria, ¿sí? Y la otra, de acuerdo a diversa doctrina, también estaríamos, si bien, porque es una actividad, podríamos decir, coadyuvante. ¿Estamos? Ay, acá hay un chico. ¿Estamos? ¿Esto qué es? Buque pesquero. Pesca, está bien. Actividad de pesca. Está bien. ¿Qué hace esta pesca? A ver, perdón. Yo les voy a decir... esto también es pesca. Es extractiva. ¿Ustedes encuentran alguna diferencia entre esta y esta? Una es deportiva y la otra comercial. Claro, y la otra en grandes cantidades. Comercializar. Sí, estoy de acuerdo, está muy bien esa observación. Y además de que una es deportiva y la otra es comercial, ¿qué otra característica encontramos, por ejemplo, en esta? Porque esto también puede ser que este señor esté pescando para comerlo o para venderlo. Una puede ser por necesidad y la otra más lucrativa. En verdad ambas pueden ser económicas, pero difiere el impacto. En el caso del buque pesquero es una explotación a un nivel mayor y genera mayor impacto en la naturaleza. En el caso del hombre que está pescando es algo más, es como una retroalimentación más acotada, digamos, no hay un mayor impacto, permite la reproducción y todo, pero en el caso del buque pesquero es una explotación económica comercial, pero que afecta al medio ambiente también. Claro, es masiva en realidad. Claro, la deportiva Vamos que está llegando, realizando el llegando, hombre, chicos, no. a la idea que yo tenía con esta foto, pero bueno, no tiene por qué ser la idea de ustedes además. Profesora, Puede ser porque intervienen también como maquinarias más complejas y en la otra foto son simples elementos. Profesora, puede ser que el pescador sea su laguna y él haya sembrado peces y sea una forma de un recurso más, es extractiva, pero es agraria porque es en su propia laguna. A ver, y además otra cosa, profe, que en el pescador hay cotos, hay periodos, está permitida la pesca, está legislado los periodos que está permitida la pesca, hay que sacar permisos, sí, hay que... también, pero bueno, a ver, una pesca mecánica y en la otra hay una manual. Claro, a ver, chicos, la idea de estas dos fotos que yo conseguí de internet, nada, o sea, tienen que ver con que este es a mar abierto. ¿Estamos? O sea, en esta, yo no me puedo asegurar estrictamente la repoblación de estos animales, ¿sí?
Es decir, en cambio esta es una laguna cerrada, más allá que se apropia o no se apropia, eso es indistinto, ¿se entiende, Estela? Y demás es que en esa Cambia no las se va jurisdicciones. no va a puede perjudicar, sembrar digamos, los la peces. fauna. Ay, chico, a ver si hablamos de a uno porque se me superponen y no escucho nada, a ver. Profe, cambian las jurisdicciones, entonces las normas aplicables serían distintas. Está bien, pero ahora estoy de acuerdo, Natalia, pero ahora estamos trabajando en el concepto de agrariedad. Luego veremos, y verán ustedes fundamentalmente con los profesores adjuntos, el tema jurisdiccional. Profe, Sí. entonces le consulto, porque la compañera Estela dijo algo que me llamó la atención con respecto a la distinción entre extracción o producción. O sea, esa sería eso que me llama la atención, digamos. A ver, yo les comento el sentido de la elección de estas fotos que tuve, que nada, o sea, tiene que ver con que en esta sugiere, esta foto que estamos viendo ahora, sugiere la posibilidad de una siembra de peces. Es decir, al ser un lugar cerrado, como se lo puede apreciar, al menos en la foto esta, yo no tengo idea de dónde es, o sea, es nada, me metí en internet y estuve buscando y nada. Digo, al ser un lugar cerrado, sugiere la idea de una producción de peces, mientras que la otra, al ser en un lugar abierto, es bastante difícil asegurar esta producción, ¿sí? Pero ahí ya es natural la reproducción de peces. ¿Cómo, Hugo? Es natural la reproducción de peces en mar abierto. Claro, sí, exacto, pero en la idea de lo agrario, la idea de lo agrario tiene que ver con actividad humana tendiente a hacer producir a la naturaleza. ¿Se entiende? O sea, nos estaríamos disociando un poco. De todos modos, el tema de la pesca, chicos, es uno de los temas borderline. Yo acá traté de no poner cuestiones muy simples, ¿sí? Digo, para hacer el ejercicio, lo hacemos bien. O sea, la idea, de hecho, para algunos agraristas, es actividad agraria. No obstante, la doctrina más reciente, y fundamentalmente la doctrina española, a cargo, de Alberto Ballarín Marcial, ¿qué es lo que dice un gran agrarista español? ¿Qué es lo que dice? Bueno, si tenemos asegurada la siembra de peces, es actividad agraria porque hay producción. Si no hay siembra de peces, simplemente lo que hay es recolección, es una actividad prioritariamente extractiva y por lo tanto no es agraria. De todos modos, reitero, son casos borderline, ¿sí? Profe, pero entonces lo importante está vinculado con que haya posibilidad de que haya siembra de peces o de asegurarse el repoblamiento por ahí con otras medidas, porque por ahí hay otras medidas que también... No, está bien, es el repoblamiento en general lo que te tenés que asegurar, es decir, la producción. Lo que pasa que es habitual que en un sistema cerrado, en un ecosistema cerrado, como puede ser el de una laguna, es habitual que se ejercite mediante siembra de peces. Pero ustedes, yo les paso, no sé, la sugerencia que siempre para evaluar si una actividad es agraria o no, lo primero que deben mirar, ahora en nuestra materia y luego cuando ejerzan la profesión, es si está haciendo producir a la naturaleza o no. Si hay una actividad deliberada de hacer producir a la naturaleza. ¿Estamos? Y eso va a ser lo que nos determina, en principio, si es agrario o no, más allá de los casos atípicos, que vamos a ver. ¿Esto qué es, chicos? Eso es un feedlot. Exacto. Un comedero parece, pero no un feedlot. Un feedlot está encerrado. Hay algunos... no. Sí, es un feedlot en realidad, pero no importa. Capaz que no se lo ve bien, pero A ver, chicos, y para ustedes, ¿es agrario o no? Sí. Sí. Para mí también. Para mí también. ¿Por qué? Porque estamos haciendo producir a la naturaleza animales. ¿Cómo? Esas son las vacas que se reproducen para el comercio. Claro. No, esto es de engorde. Este lugar es de engorde, no es de reproducción. Estamos. Pero el engorde, en definitiva, también yo hago producir a la naturaleza para
aprovecharme de sus frutos y productos. Esos frutos o productos también pueden llegar a ser el mayor valor que adquiera el animal luego de haber engordado, como en el caso de la parcería pecuaria. Bueno, son figuras contractuales que ustedes van a ver durante la cursada, pero digo, a ver, en principio, esto entraría dentro del concepto de actividad agraria. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Sí, obvio. Sí. Bueno, estamos. Sí, a ver. No, si hay alguien que está en desacuerdo, lo vemos. Podemos equivocarnos, ¿eh? A ver. No, profesora Guillermina habla. Dale, Guille. No, a ver, digamos, una de las características principales entonces es que tiene que haber, va a parecer una pavada lo que digo, ¿no? Pero de acuerdo a las fotos que estuvimos viendo antes, no es solamente, digamos, lo que la naturaleza produce sola, sino que tiene que intervenir específicamente la actividad humana. Ya sea, exacto. Bueno, humana me refiero más allá de que sea jurídico o un exacto, humano, ¿no? Exacto, Guillermina. Tiene que esto haber es intervención clave. Debe haber una decisión productiva. Perfecto. ¿Se entiende? Porque, a ver, si no, entraríamos dentro, bueno, del concepto de caza y de recolección y pesca. Claro, bueno, claro. Exacto. No, estoy totalmente de acuerdo. Hay una decisión productiva que tiene que ver con condicionantes, como veíamos, históricos, políticos, sociales, etcétera, ¿sí? Uy, esa es mi perra. Sí, quedó claro, era como para redondear, me parecía medio básico, pero bueno, por las dudas. No, sí, y les agradezco mucho, chicos, a todos y a todas las intervenciones, porque bueno, son muy interesantes siempre. Esto son plátanos o bananas. ¿Esta gente qué estará haciendo para ustedes? Están vendiendo. Y esto es puede actividad ser, pero no puede ser. Claro. Esto puede ser la comercialización, personas, no. Pero si esas parece que personas no es son las dueñas actividad de agraria. los... Y si miramos atrás, chicos, ¿qué hay atrás? Las plantas. A ver, no. Ustedes bueno, no me ven. las plantas. Pero son plataneros. ¿La plantación? Sí, O sea, pareciera eso ser sí. que son... Claro, o sea, Eso sí pareciera... es actividad agraria. Se están ¿Cómo? dedicando, en la parte de atrás se están dedicando a la producción. Exacto. Y tienen un puestito, por simplificar, en el cual venden. Entonces, aquí uno se inclinaría a pensar que hay actividad agraria conexa. ¿Sí? Porque es la actividad productiva, sería, a ver, estamos haciendo deducciones a partir de fotos, pero bueno, nada, o sea, con un montón de supuestos, bueno, es lo que tenemos. Pero a ver, digo, la actividad principal de esta gente sería la actividad productiva de la producción, ¿sí? Mientras que deciden poner este puestito, bueno, y lo venden, ¿sí? Suponiendo Entonces, que sean los dueños, ¿no? Suponiendo, claro, exacto, sí. O sea, hay una serie de presupuestos que, si no, a ver, chicos, ténganme piedad en esto. Si no, les tenía que largar con lo de la clase, con las slides anteriores y punto. O sea, digo, la opción que tuve es generar estas fotos, bueno, y a partir de allí entrar con una serie de presupuestos a suponer esto y suponer lo otro. ¿Estamos de acuerdo? Y si fueran empleados, ¿qué pasaría? A ver, Hugo. Y sería una actividad, bueno, depende, porque si pueden poner por ejemplo, podrían haber puesto su empresa ahí de venta y sería una actividad distinta a la del horario. Y si fueran empleados que en realidad están contratados por el mismo dueño de las plantaciones. Sí, ahí podríamos llegar a considerarlo agrario porque es de lo mismo. Claro. Exacto. Está bueno, digo, el ejemplo que pusiste, o la problematización, mejor dicho, porque, a ver, si son empleados, en definitiva, es la misma persona jurídica, si son empleados del productor. Sí, chicos, ¿alguien preguntaba algo? Bueno, avanzamos entonces, tenemos unas cuantas para aplicar estas. No. Ah, sí. Esta gente, ¿qué aspecta? A ver. Y son los dueños del campo Están mostrando el producto.
Agricultura familiar, dijo agricultura alguien, ¿no? familiar, Sí, ellos producen. Exacto. Bueno, esta es una de las figuras, podríamos decir, jurídicas nuevas que tenemos, bueno, y que ustedes, hablando concretamente, le van a hincar el diente en profundidad con los profesores adjuntos. Pero bueno, tenemos legislación y todo. A ver, ¿y esta actividad es agraria o no? No lo que muestran. O sea, obviamente, digo, la actividad esta es de agraria. agricultura familiar, sí, no hay duda. ¿Y por qué estoy poniendo esta foto? Porque no estamos pensando, y por eso la elegí, digo, a ver, no estamos pensando en una necesidad constitutiva o imperiosa de organizar, de estar organizados a nivel empresarial, ¿sí? Probablemente, ¿cómo, Hugo? Minifundio sería esto. Y de eso va a depender, porque el concepto de minifundio vamos a encontrar que hay algunos autores que hablan de que es la unidad mínima, dentro de la cual, o sea, si es más chica, ya se torna improductiva, mientras que otros lo ven como una patología, y lo ven como improductiva, pero sí, pero no creo yo que estaría dentro del concepto de minifundio tradicional. Pero también bueno, es como una forma de vida, ¿no? Para la familia. Exacto. Para su consumo. Ese es el concepto. ¿Cómo? Es una producción para su propio consumo. Claro. Sí, y estaríamos dentro también del concepto de producción y de la actividad consultiva, ¿recuerdan? Si llega a consumir todo eso que para su subsistencia. En una temporada. Pero bueno, no, sí, estamos, pero bueno. Pero igual, chicos, digo que aunque la vendan, también esa acción de vender o esa acción de consumirla entraría dentro del contexto de agrario, porque es algo secundario o conexo a la actividad agraria principal, que es la producción, en este caso de agricultura familiar. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Pasamos entonces a otra. ¿Esto qué es? Y eso es casa, ¿no? Casa deportiva. Casa. Un mal hombre que está irrumpiendo la naturaleza. Claro, a ver. Y esta cuestión, chicos, a ver, ustedes si agarran el Código Rural, se van a encontrar con que esto está legislado en el Código Rural. Pero por eso nosotros nos estamos abstrayendo de estas cuestiones, porque más allá de en qué corpus esté legislado, nos interesa evaluar si es o no actividad agraria, porque el Código Rural también legisla y ha legislado cuestiones que se dan en ámbitos rurales, es decir, no urbanos, pero podría que no considerar agrario si es un coto de casa en el cual crían para cazar. Exacto, Hugo. O sea, el razonamiento es análogo al que hacemos para la pesca. ¿Sí? Claro. A ver, este es muy simple. Ganadería extensiva, claramente, es una actividad agraria propia. ¿Sí? Acá estamos con, ¿qué es esto? Un tambo. ¿Y acá esto es actividad agraria o no? Sí. Sí, porque saca la leche y la vaca. Claro. ¿Activa? Sí, es activa. Sí, es actividad productiva en realidad. Pero bueno, ¿estamos? ¿Y esto? También. Es agrario también, porque es la venta, es conexa. Y además deben producir los propios quesos. ¿Y qué nos tenemos que preguntar entonces? Pero puede que no sea actividad agraria. ¿Cómo? Puede que no sea actividad agraria, si la industria de la leche. Claro, si producen claro, dependería si ellos son los que conducen a los animales. Claro, a ver, si ellos son Nahuel, perdón, Nahuel. ¿Vos sobre esta estás volviendo? No, la de después, donde están vendiendo. Claro. Esta es problemática, chicos. Para mí, así, a simple vista, es de comercio, digamos, están comercializando. Si la conectás, ponele con la imagen anterior, bueno, sí, puede ser conexa, pero en esta imagen para mí solamente están comercializando.
no sería una actividad, porque no sabemos si lo están produciendo ellos o no. Porque esa es la pregunta que caso- nos tenemos que hacer. justamente la mayoría de la industria láctea Si compra, es el mismo ser humano no la producen ellos. que lo produce que lo vende. Claro. A ver, acá pareciera que por Son los productos carteles caseros. que hay atrás, no sé, o sea, pareciera que juntan de determinadas empresas, ¿no? Porque son diversos. Ven que al menos se ven dos pósters Dos carteles, sí. distintos, dos carteles distintos. Pero bueno, es una conjetura, obviamente, la que estamos haciendo. Pero bueno, digo, ¿y en ese caso sería agrario o no? A mí me parece que sí, porque son productos caseros esos. No es que, para mí los producen ellos, no es que los compran y los venden. En el Ah, caso, bueno. Tiene distintas marcas. en el caso de Pero si tiene distintas marcas, Hugo. Hay distintas marcas. Puede ser Una de ellas y otra comprada. Claro, compran a un proveedor la leche y después fabrican los productos y los venden. O ni siquiera eso, chicos. O sea, o quizás lo que hacen es comprar ya estos productos y los venden así. Lo venden así. Claro, también. Esa es otra opción, ¿no? O sea, digo, sería ven vinculante. ustedes, digo, a ver, uno de los motivos o una de los objetivos didácticos que tienen estas cosas es darnos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos que saber antes de determinar si algo es agrario o no. ¿Se entiende? Digo, no hay que salir a decir, sí, esto es agrario, no es agrario. Es mucho más que pensar en una explotación vacuna o agricultura. A ver, ¿esto qué es? Sí, parece Una ser más mina. una comercialización final del producto, más que la foto anterior, digamos. Claro. Y a ver, Solo la chicos, comercialización a ver, parece ser. si nos basamos si suponemos, reitero, que los pósters corresponden a empresas distintas, Claro. entonces sería una actividad de venta y por lo tanto De venta no sería una comercial. actividad agraria. Sería un típico caso de actividad vinculada, ¿recuerdan? claro, por ejemplo, como los quesos, Claro, que porque ven- no se darían las conexidades. los Exacto. quesos que vienen al costado de la ruta, generalmente, esos quesitos. Claro, viste, sí, salamines, quesos, fruta también, bueno, nada. Pero por ahí la fruta es más lo que se llama venta a puerta de quinta, pero los quesos y los embutidos sí estoy de acuerdo. Profe, Sí, a ¿quién esta habla? hora no hable de salamines, porfa. Ay, iba a decir exactamente lo mismo. ¿Quién es? Yo, No lo Javier. Ay, Javier, no. Termino por también, muero por eso. Javier, anda a comprar para la noche, ahí está el No, partido. chicos, ajá. Bueno, ahora ya los dejo con las ganas de comer. A ver, chicos. A ver, ¿esto qué es? Actividad extractiva. Actividad extractiva. Una mina. ¿Sí? ¿Se entiende? Una Y mina, bueno, sí. y es una actividad extractiva. Típicamente extractiva, por lo tanto, no hay mucho para hablar acá. ¿Sí? ¿Esto qué es? Mire si tuviera muestra. Mi casa. Mi casa de campo. Una casa quinta. Estamos Eso es el paraíso para algunos. Sí, seguro, pero hay que tener mucha plata. De A ver, algún político debe ser. La casa de algún político. la verdad que no lo sé, honestamente la bajé de internet y no tengo idea. Pero bueno, a ver, chicos, esta es, o trata de ser, digo, en el ejemplo que estoy tratando de armarles, es una casa quinta. A ver. Para ustedes, por ejemplo, una locación de esta casa quinta, ¿entraría dentro del concepto de una locación o de un arrendamiento rural? Ya sé que no lo conocen el concepto de arrendamiento rural, pero no importa. O sea, digo, ¿entraría dentro de un arrendamiento rural o no? No entiendo que no, porque precisamente tiene que ver con la finalidad. Claro, No, porque no cumple la finalidad. no produce nada, está bien, claro. Exacto. A ver, claro, sí, estoy de acuerdo, chicos. De hecho, a ver, no solo yo está de acuerdo. A ver, ya hay jurisprudencia sentada de la Corte que dice que la locación de casas quintas no constituye arrendamiento rural y porque no es actividad agraria. Sobre esto sí hay jurisprudencia de la misma manera que sobre esto, porque es actividad extractiva. ¿Esto qué es? Un horno de barro. Sí.
Un horno de ladrillos. Ustedes están con hambre, ya me van a alargar una pizza al barro, no sé qué. A ver, es un horno de ladrillos. Un horno. Exacto, chicos, es un horno de ladrillos. A ver, ¿alguno tiene idea cómo se hacen los ladrillos? Con tierra. Con Sí, arena. con tierra, arcilla, arena. Sí, profe, yo estuve en la fábrica Tibor. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa? Profesora, mis abuelos tenían horno de ladrillo. Pertenezco a alguna familia de vasco que así hicieron los ladrillos que poblaron, se usaron en la ciudad de Azul. Mira qué interesante. ¿Y tus abuelos eran? Sí, mis abuelos y mis tíos, y mi papá hasta que se mudó a La Plata. A ver, Estela, ¿y a vos te parece, o vos o ellos mismos se autopercibían como agricultores o no? No, en la parte de hornos de ladrillo no. O sea, en la parte del horno de ladrillo no. Ellos después tenían una chacra en donde producían, pero la parte de horno de ladrillo no. Pero concentrándonos en esta foto, no. ¿Por qué? Es atractiva. Claro, es atractivo por la naturaleza. ¿Entiende? Es atractivo. O sea, yo no estoy haciendo producir a la naturaleza nada. Estoy sacándole la capa, dijéramos, de tierra fértil. Y desde allí armo los ladrillos. Sobre esto también hay jurisprudencia asentada de la Corte. ¿Sí? ¿Esto qué? Yo sigo con cosas de comida, ¿eh? Pero bueno, es la materia. Vainilla. Esta es una fábrica de vainillas. Para hacer los borrachos. También. No lo saca la naturaleza, no lo produce la naturaleza, lo produce el hombre. Y está bien, ¿y es actividad agraria o no? No, es comercial. No, es industrial. Claro, sí, bueno, industrial, comercial, eso es porque se pelean los comercialistas. ¿Sobre qué es? Eso es comercial, digamos. Tiene químicos y todas esas cuestiones. ¿Y esto? Faltas. Esta sí, pareciera que sí. Hay que ver dónde está la planta. A ver, chicos, entonces, ustedes acá lo que les hace más ruido es que se observa un procesamiento, quiero pensarlo, ¿no? Exacto, la maquinaria. Aparte no lo sacan de la tierra, profe. Bueno, pero está hecho a partir de materia prima. Claro, utilizará materia prima que se extrae, digamos, de la naturaleza, pero ya pasa por varios procesamientos químicos, industriales, y bueno, es para comercializar. Estoy de acuerdo, sin embargo, nada, o sea, este ejemplo está a propósito puesto, porque hay algunos agraristas que sostienen, sobre todo en la doctrina actual, de que la actividad agraria debe incluir hasta lo agroalimentario. Y en este caso, bueno, entraría, un dato que les doy, ¿Esto qué es? ¿El anterior es agrario, profe, entonces? ¿Cómo? El anterior, la figura anterior, ¿ese es agrario? A ver. No. Ustedes tenían razón, pero yo, sin embargo, les problematizaba porque les decía que en esto la doctrina al día de hoy no es muy uniforme, nada más que eso. Sí, es simple la lógica, digo, ¿no? Discutir esas cuestiones, digamos, es raro, pero bueno. Profe, o sea, sería súper rebuscado, ¿no? Tipo, en cada uno que vemos preguntarse si son o no, o sea, si están relacionados o no con la persona que, además de tener la empresa, la produce. Profesora, pero... Sí, bueno, pero... Sí, a ver, perdón que le contesto a Natalia. ¿Sabes qué pasa, Natalia? Natalia, es súper rebuscado, pero es así lo que vamos a tener que hacer, ¿eh? Porque no tenemos, salvo en casos específicos que luego los vamos a analizar, no tenemos legislación que de una manera genérica nos diga esto es agrario, esto no es agrario, ¿sí? Claro. Por eso, bueno, es que estamos precisamente con estas cuestiones. Sí, ¿quién otro? Una amiga me parece. Se me escucha muy mal. No, en la foto de las paltas podría ser el acopiador esta foto. O sea que no es el productor directo, solamente acopia para comercializar. Claro, el tema es que acá deberíamos también preguntarnos si es el productor o no. Pareciera ser que no, y en eso estoy de acuerdo. Pareciera ser que no, pero bueno. ¿Y si no lo fuera, es agrario o no? No es agrario. Muy bien, muy bien. Sería vinculado. Entonces, en la que era más estilo industrial, la pregunta fuerte tendría que estar en si
la pata fuerte a nivel económica está en la actividad productiva o en la agropecuaria, digamos, o en la producción, digamos, posterior, en este caso. Y a ver, claro, para alguna doctrina, reitero, muy actual, nos va a decir que lo ideal sería concebir a la actividad agraria que llegue hasta el consumo. Por el carácter intuitivo, bueno, por diversas cuestiones que cuando veamos el concepto de derecho agrario y su evolución las vamos a profundizar. Pero bueno, a ver, con los datos que tenemos ahora, esto no sería actividad agraria, ¿sí? Pero yo les dejo planteados que... Esto afectaría la responsabilidad, ¿no? En un caso de, no sé, alimentos contaminados, todo el proceso, ¿qué culpa tendría el productor que produce la es por eso, Analía, es precisamente por eso, por el tema de responsabilidades, por el tema de evaluar toda la cadena agroalimentaria. Claro, cuando empieza a intervenir el hombre con maquinarias, con distintos químicos, ahí es otra responsabilidad, porque lo que era natural se transformó, o sea, ya ahí cortaría la responsabilidad del... Exacto, Analía. Y bueno, y por eso yo nomás en la segunda clase, que es hoy la que tenemos, la que tienen conmigo, y con los conocimientos que tienen al día de hoy, yo les dejo plantear esta cuestión. Luego podemos volver sobre ella en otras clases. Esto entonces, bueno, en principio pareciera que es una actividad simple de un acopiador, que no sería actividad agraria, salvo que, volvemos, que fuera el productor, ¿sí? Y que la actividad principal no sea este acopio, sino que lo que sea la producción de paltas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Esto qué es? Un vivero. ¿Eso es un vivero? A ver, ¿de dónde? ¿Quién es que habló? ¿Hugo? No veo. Lo de ventas. Pero ahí sería el mismo caso que el anterior, que las paltas, porque es la misma operatoria o, digamos, claro, no con distintos productos. Claro. A ver, o sea, de acá, a ver, de esta imagen, no nos surge el dato de que esta gente que vende estas plantas las produzca. ¿Sí? No, aparte de unas semillas también, digamos, que para que salgan así, me parece que ahí hay intervención humana más que de la tierra y la naturaleza. Eso no sale en la tierra. Lo crían. Bueno, estamos, pero independientemente de esta intervención humana, que es requisito para la actividad agraria y que ya lo estuvimos viendo, digo, a ver, ¿qué es lo que pasa? O sea, de esta imagen no parece fácil suponer que hay... que es actividad agraria. Para mí no. Para mí sí. Pero sí, depende. No se puede decir sí o no, depende. Lo que pasa es que esto parece más un vivero donde venden que lo producen. ¿Sí? Tal cual. Mi forma no es actividad agraria. Se me decía. No, para mí no. Acá en La Plata está el caso del vivero Ferrari, que tiene campos allá en Arana, y tiene el vivero también. Pero por eso, Nahuel, ahora vamos a ir a otros ejemplos. Por ejemplo. Ese sí es actividad agraria. Acá sí, se entiende, esto es un vivero en el cual claramente tenemos, bueno, un invernadero en concreto, bueno, que tenemos actividad agraria, ¿sí? Y bueno, yendo a lo de Ferrari, bueno, o cualquier otro. El transporte de la Serenísima en concreto, esta actividad transportiva de leche, ¿es actividad agraria o no? No. Es no agraria vinculada. No, agraria vinculada. Son empresas que tienen camiones. Claro, exacto. Y ellos no producen, y además, en el caso, o sea, no hacen producir a la naturaleza, y además, en el caso específico de que le hicieran producir, claramente la actividad principal es la transformación de esos productos. Claro, eso iba a decir, ellos no son los que, digamos, extraen la leche de las vacas del campo, ellos son los que, no sé, la transportan hasta la industria y le hacen hacer todos los procesos químicos que le hacen a la leche para después envasarla y llevarla a comercializar. Para que ese camión se duplique en 10 camiones más o menos. Exacto.
O sea que esto sería actividad civil o comercial, o industrial, bueno. Acá. Lo mismo, es una actividad Esto es una verdulería muy coqueta, bueno, pero es una verdulería, punto. Y parece raro que la misma persona pueda o la misma empresa produzca toda esta variedad de productos. Bueno, estamos. Esto tampoco es actividad. Esto sería parecido, ¿no es cierto?, a lo de las vainillas, ¿recuerdan? Claro, si se tienen en cuenta, digamos, la cadena... Está claro, chicos, a ver, y está claro. Mira lo de la vainilla, porque esto es venta de un montón de productos, esto es un supermercado gigante. Claro, y a ver, chicos, y está claro que la mayoría, si no todos los productos que consumimos tienen una raíz, un aspecto, una materia prima que proviene de la actividad agraria. Sí, pero bueno, y acá pero es muy no... poca. ¿Cómo? Es muy poca lo que tiene de la... Sí, de todos modos, tienen una serie, digamos, al costado, que ellos tienen un número de producción, que si, digamos, uno por eso el derecho del consumidor puede también ir, digamos, en el caso de que haya, o llama a la misma empresa por la serie, te piden la serie de, digamos, de la producción y te devuelven el producto. O sea, se hacen responsables. Sí, estamos. Digo, eso sería desde los hechos, desde lo fáctico. Una pregunta. Sí, perdón, un segundito. Pero digo, ¿qué es lo que pasa? O sea, y más allá de, porque me quedé con una cuestión que planteaba una compañera, digo, que es poquita la cantidad, que es mucho, dijéramos, el agregado, luego el proceso transformador. Eso no sé si tiene tanta importancia, al menos yo no lo he encontrado en la doctrina. Pero igual no se, para mí no se considera que viene el producto de la naturaleza. No, está claro. Está claro. Sí, Hugo, ¿vos ibas a hacer una pregunta? No. ¿No? Tiene la misma voz que yo, me parece. Ah, ¿quién es? Perdón, yo acá se me aparecen 3 o 4. Sí, ¿quién Nahuel. habla? Nahuel. ¿Quién? Nahuel. Ah, Nahuel, sí, dime. Si dejamos afuera la industria agroalimentaria de la actividad agraria, cuando se toman políticas agrarias de crédito, de lo que sea, se deja afuera parte de la producción de lo que sería el producto agrario terminado, ¿no? Y bueno, claro, es que esas son las cuestiones, digo, que se involucran. Porque, a ver, qué sé yo, este suéter que yo tengo puesto, también en definitiva podría ser visto como una transformación de producto agrario, ¿sí? Pero bueno, ¿dónde termina lo agrario y dónde no? Es una cuestión absolutamente compleja y yo les tengo que comentar que al día de hoy... La puerta de la tranquera termina. Una vez que sale la tranquera... Y bueno, a ver, sin embargo tenemos estas actividades transportivas, procesativas, lucrativas, que hay casos en los cuales salieron de la tranquera y aún así son agrarias. Pero bueno, a ver, chicos, la cuestión al día de hoy pasa por esta en agrarios que un vínculo jurídico civil o comercial. Estoy pensando en responsabilidad por contaminación, responsabilidad objetiva, bueno, una serie de cuestiones, hasta lo ambiental. Bueno, y ya les digo, en estos puntos precisamente de transformación de materias primas es donde más ruido hay a nivel doctrinario, ¿sí? Esto es un desarrollo biotecnológico. Es decir, es la ciencia aplicada a un vegetal o animal. Este producto, el producto, dijéramos, vegetal o animal que surge de esta transformación, ¿es agrario o no? No, para nada. Sí, es agrario. Y si yo lo hago producir... Sí, es agrario. Es una tecnología que está mejorando. Claro. Busca mejorar.
Sí, claro. Pero igual, ¿mejorar en qué sentido? Porque lo natural es lo que produce la tierra, que le da esa planta, que le da la vitamina, los minerales, todo, y eso me parece que es, digamos... No necesariamente, porque la puede hacer más resistente no sé, a las plagas, al clima. Claro, no estaría modificando genéticamente las plantas. Ahí habría una modificación de lo natural. Pero, por eso, para mí ahí se modifica, digamos, el resultado. Si es ponerle una planta mandarina, nunca va a tener el mismo gusto que la que se sembró en la tierra. Pero no, pero con ese criterio, entonces, el 90% de las cosas que están en la verdulería no son productos agrarios. Obvio que no son naturales. Eso es sabido porque yo me quedé con la memoria de las cosas naturales que realmente existían. Que sea más o menos natural o más o menos auténtico, sigue siendo actividad agropecuaria. Claro. A ver, chicos, a ver. Está bueno, digo, estas reflexiones que estamos teniendo, que están teniendo ustedes, porque digo, esto en todo caso, yo les sugiero que saquemos, en este razonamiento, que saquemos la escala valorativa, es decir, si nos gusta o no nos gusta lo transgénico, si nos gustan los productos animales o vegetales modificados genéticamente o no, esa va por un lado. Si le hacen bien al ambiente o no, también digo, un segundo, abstraigámonos de eso. A ver, digo, claramente, esto para mí sería actividad agraria. ¿Por qué? Y bueno, porque es una actividad, podríamos pensar, en la cual no hay, es cierto que la naturaleza parece transformada, tenés razón, Analía y los demás compañeros que avalaron esta postura, es cierto, pero a ver, pero no se está pidiendo el concepto de actividad agraria que sea así como viene. Digo, de hecho la ciencia, y es lo que estuvimos viendo también en la clase anterior, introdujo a nivel de la historia una serie de cambios sustanciales en las relaciones ser humano-naturaleza, ¿sí? Bueno, ¿se entiende hasta acá, chicos? Es lo mismo que pasa en todo lo que es la ganadería. Claro. Modifican los genes, hacen fertilizaciones in vitro, generan, por ejemplo, en los caballos, yo tengo unos conocidos en lobos que trabajan para lo que es los caballos de polo, crían los caballos de polo, y por ejemplo, ellos venden el semen, digamos, los caballos más ganadores o digamos de mejores condiciones, y vale fortuna. Y se dedican a eso, a extraer, digamos, de los mejores caballos la genética y venden eso. Y también conozco otro que tienen tambo y la fertilización la hacen ellos así in vitro, artificial. O sea, está todo modificado. No hay nada natural ahí, digamos. O sea, claro. Digo, de todos modos es encomiable también la postura de las compañeras y compañeros que hablaban, que destacaban esta intervención humana, si se quiere, extralimitada, podríamos pensarlo, ¿no? Si no hubiera intervención humana, también se perderían un montón de cosechas y comeríamos manzanas con gusano y comeríamos un montón de... Sí o sí tiene que... Celeste, anda nomás. A ver, claro, gente, digo, a ver, es una suave, una fina línea que debemos ver entre producción, consumo, ambiente, bueno. Es que, profe, como dice Hugo, a ver, si bien entiendo a la compañera y estoy de acuerdo con que hoy en día es todo, digamos, todo producto químico, si no se le pusieran esos productos químicos que se le ponen, realmente no zafaría una fruta, una verdura, ni nada, porque los herbicidas son necesarios, o sea, para que... Si no, no tendría sentido sembrar, plantar y que no dure, digamos, no se podría terminar extrayendo nada porque no, sin esa... A ver, Agustina, estoy totalmente de acuerdo. El tema, y es lo que vamos a enfatizar en otros encuentros, tiene que ver con que está bien, ¿qué le pongo? ¿Hasta dónde? ¿Quién controla lo que le pongo? Pero bueno, acá Juan Ignacio se sonríe porque él trabaja en esa cuestión. Contrario a esto, estaría buenísimo, pasa que son muy difíciles de conseguir los productos agroecológicos, pero bueno, estaría bueno que
hubiera un cambio, digamos, de política pública que nos puedan permitir tener a la mano esos productos agroecológicos, porque realmente nos haría mejor a nuestro cuerpo, pero bueno, no se es muy difícil. Claro, eso. A ver, bueno, chicos. ahí justo, Marisa, sobre el tema de la agroecología, en realidad sí se puede hacer la producción a gran escala, y eso lo ha demostrado también el INTA en sí mismo, en la chacra de barro de Tres Arroyos, y en especial sobre el tema del trigo. Es decir, hay demostraciones de eso y sobre todo de organismos que pertenecen al Estado. Y después el sí tema lo que... es que no se quiere. Bueno, eso sí, eso también parte de otro lado, pero también hay un registro de productores agroecológicos en la provincia de Buenos Aires, que eso permite una certificación a los productores y además se han ido generando financiaciones, créditos para impulsar, porque tengamos en cuenta esto, el caso de los orgánicos, después igual lo iremos viendo, tienen un sello propio los orgánicos y eso encarece también los costos, y lo que tiene la agroecología son certificaciones por parte de municipios. Entonces son transiciones. Todo este cambio de pasar de una ganadería sumamente o una agricultura intensiva es una transición y por eso lleva tiempo y costos, por lo cual requiere un acompañamiento en lo que es financieramente para poder lograr ese cambio. Sí tenemos lo que es producciones agroecológicas por ahí en lo que es la zona de La Plata y todos estos cordones hortícolas, con el caso de la UTT o el MTE, que empiezan a tener locales propios y a comercializar. ¿Qué sucede? Y sí, los valores son muy similares a la agricultura convencional por el hecho de los costos que tienen en el traslado, es decir, todo ese circuito de comercialización y transporte sigue encareciendo el valor del producto final, pero sí comienza a haber un cambio y una mayor comercialización y también ferias de productores que, bueno, antes de la pandemia sucedía bastante con el tema de bolsones, pero que ahora comenzó un poco de nuevo a movilizarse y también hay una gran pata ahí de la universidad que sucedía antes, bueno, antes de la pandemia con el caso del rectorado, que había ferias de productores que eran agroecológicos, otros convencionales, pero bueno, eso es también un impulso hacia afuera de la universidad. Igual lo que tiene es que paralelamente a eso, por otro lado tenés el trigo transgénico, que hace poco se estaba hablando de ese tema y hay tratativas para poder impulsarlo un poco más, y que a los productores les termina conveniendo por una cuestión económica optar por ese tipo de técnicas en lugar de esto agroecológico, ¿no? Es un poco complicado, digamos, con ese contexto que no ayuda. A ver, chicos, es muy complicado el tema y los intereses que corren detrás de esto, debajo de esto, son inimaginables, al menos por mi bolsillo, son impensables. Pero está muy bien el aporte que hizo Juan Ignacio. Bueno, gracias Juan Ignacio por estos aportes. Y bueno, y volvemos a esta cuestión, chicos, de la tensión entre producción agropecuaria y conservación del ambiente. Una tensión que, si se quiere, queda mucho más demostrada o expresada, expuesta, con luego, bueno, de la reforma constitucional del año 94. Bueno, pero que para eso también vamos a tener 2 clases al menos para trabajarla. A ver, si me permiten, concluimos con esta unidad un ratito, les prometo, no es mucho lo que falta, ¿sí? A ver, yo lo que les decía era que, ¿vieron hoy cuando nos fuimos a las fotos para trabajar? Bueno, a ver. Estructura agraria. A ver, nosotros tenemos que, esto llevado a foto, que la actividad agraria es, como dijimos, la actividad humana, de hombre o mujer, bueno, tendiente a hacer producir a la naturaleza animales o vegetales con el propósito de aprovecharse de sus frutos y productos. ¿Estamos? Bien. Eso es actividad agraria, de lo cual, bueno, tradicionalmente, esto vamos a ver que luego
no es un requisito ineludible, pero en general requerimos ser humano, más trabajo, más tierra. Lo que digo que no es ineludible es el factor tierra, pero bueno, eso es otra cuestión. A ver, no obstante, esta actividad, este señor, en el ejemplo, no está solo en el mundo, digo, en su mundo laboral. Este señor, a partir de esa actividad, está generando y está inmerso en una red. Esta red que condiciona, esto es un ejemplo nada más, o sea, que condiciona su relación y que además es condicionada, tiene que ver con diversos factores que van desde el sistema económico a sus relaciones sociales con vecinos, con entidades, por ejemplo, de entidades que apoyan, digo, la agricultura, así por ejemplo el INTA, digo, en su región. A ver, factores técnicos, el tema de la biotecnología sí, biotecnología no. Bueno, además tenemos, este es un ejemplo nada más de estructura agraria. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Además tenemos el Estado, al Estado nacional y a los estados extranjeros, ¿sí? Que también influyen con sus demandas de tal o cual producto, con sus rechazos de tal o cual producto, porque tiene tal o cual contaminación, o porque ha sido tratado con tal o cual pesticida, bueno, etc. Entonces, además tenemos otro ejemplo, al sistema estatal o a los estados que influyen y a nivel interno en el marco impositivo, en el marco sanitario, que nos van a decir, bueno, tenés que controlar la lactosa, por poner un ejemplo, o la brucelosis, bueno, etc. Entonces, lo que nos interesa ver es que esta actividad agraria genera una serie de relaciones, o está inscripta en una serie de relaciones que se denominan estructura agraria, y que la vamos a definir precisamente como el conjunto de relaciones sociales, económicas, jurídicas y políticas que surgen como consecuencia de la actividad agraria, ¿sí? La estructura agraria, sí, es el conjunto de relaciones sociales, no me acuerdo en qué orden lo dije, económicas, jurídicas y políticas, creo que lo dije en ese orden, que surgen como consecuencia de la actividad agraria. A ver, entonces, los mismos factores que influyen en la actividad agraria y que estuvimos analizando, históricos, políticos, por ejemplo, científico-económicos, también necesariamente van a influir en la estructura agraria de un país o de una región. Por ejemplo, ustedes en un rato van a tener subida en la cátedra virtual 2 artículos hechos por especialistas en historia y sociología agraria, que trabajan los cambios estructurales agrarios en nuestro país, ¿sí? A lo largo del tiempo. Muy interesantes son. Nada. Y además, ¿todo bien? Ya les prometo que termino, chicos. A ver, y además tenemos una última cuestión, que es la infraestructura agraria, que es el soporte físico, podríamos pensar, mediante el cual se desenvuelve esta actividad. Obviamente la infraestructura agraria va a estar condicionada por factores económicos y por políticas públicas que determinen tal o cual ventaja o tal o cual necesidad de hacer un camino, de hacer una obra de irrigación, etc. ¿Sí? A ver, en el Código Rural, nosotros, que sabemos que es de la provincia de Buenos Aires, tenemos un concepto de establecimiento rural, de donde uno podría llegar a deducir el concepto de actividad agraria, pero nada más en el contexto, reitero, de la provincia de Buenos Aires y dentro del Código Rural, en los artículos 2 y 3.
Bueno, que ustedes estos los leen nada. Además, la Ley de Trabajo Agrario también especifica, pero siempre a los fines de esta ley, define la actividad agraria. ¿Recuerdan que dijimos por qué teníamos que acudir cuando comenzamos hoy el encuentro, chicos? Dijimos por qué necesariamente teníamos que detenernos en un análisis doctrinario. Perdón, chicos, es un análisis doctrinario en el cual ustedes también van a tener que caer el día de mañana si necesitan probar que una actividad es agraria o no es agraria, y que se escapa de estos corpus normativos específicos para los cuales claramente están definidas, ¿sí? Bueno, y de la misma manera, por ejemplo, esto es a modo de ejemplo, un convenio para la seguridad y salud de la agricultura, bueno, aprobado en nuestro país por ley 25739, bueno, que en realidad es bastante confusa, bastante, sí, confusa es la palabra, e inexacta las definiciones que da, bueno, pero más allá de eso, y en estos casos específicos, pensemos, convenio para la seguridad y salud en la agricultura, ahí, trabajo agrario, y código rural, a los efectos de este código, ¿entendemos? O sea, en estos ámbitos específicos vamos a encontrar, bueno, hay algún otro, pero, perdón chicos, que voy a agrandar la pantalla, así nos vemos todos. Me fui. A ver, chicos, entonces lo que vemos es que, voy a dejar de compartir, así. No. Se me ha ido, che. Acá estoy, sí, ya está. Ahí estamos, chicos. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Salvo estas excepciones, que estas, bueno, y alguna que otra más, en las cuales nos encontramos taxado qué es actividad agraria o qué no es, nosotros, o ustedes, y ustedes también, van a tener que acudir a todo el razonamiento que estuvimos haciendo durante las 2 horas de este encuentro, para determinar si algo es o no es agrario. Chicos, y les comento, nada, esto como apostilla, que no es un dato menor este, y no es que estaba muy molesta hoy la profe. A ver, chicos, les digo esto. Hemos encontrado en investigaciones científicas hace muchos años, en un juzgado en La Plata, en el cual... Desde las 6 de la mañana despierta. Ay, Jimena, se te escuchó que estás desde las 6 de la mañana despierta. Perdón. Lo siento mucho, mi vida, pero bueno, todos, yo desde 6:30 más o menos, pero bueno, a ver, escúchenme, digo, a ver, ¿qué es lo que pasa? En lo cual se desconocía esta cuestión de este análisis que tratamos de pormenorizarlo en la medida que lo permite el grado, bueno, y no estamos en un posgrado, bueno, y además en la medida del programa y del desarrollo dinámico de las clases, digo, ¿qué es lo que pasa? En un juzgado se admitió un arrendamiento rural como si fuera una locación urbana, pasó por abogados y por jueces, y se resolvió el desalojo como una locación urbana. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta la legislación, en concreto agraria, en la cual se establece que el predio tiene que ser ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, bueno, y que además tiene que estar destinado a la explotación agropecuaria. Estos 2 requisitos, que ustedes los van a profundizar con los otros profes, digo, estos 2 requisitos que los pide necesariamente la Ley de Arrendamientos Rurales, fueron desconocidos por las partes y por el juez. Digo, ¿entendemos hasta qué punto llega la responsabilidad que tenemos para entender estas cuestiones
Digo, y por ejemplo, recuerdo que la parte demandada dice, no, dice, pero esto es muy, muy curioso, dice en la contestación de demanda, ¿no? Es decir, el desalojado, el futuro desalojado. Dice, no, dice, pero dice, nosotros estamos amparados por la ley de arrendamientos rurales. La actora, ¿qué le dice? No, dice, la ley de arrendamientos rurales está derogada hace mucho tiempo. ¿Y qué le contesta el juez? Está derogada. ¿Entendemos? Sí, a ver, nada, esto hace como 20 años que encontramos este expediente. Pero digo, a ver, esto pasa por, más allá de la torpeza terrible, que hoy día no pasaría, esto entiendo, porque tenemos todos disponible internet, bueno, y diversas cuestiones para chequear la vigencia o no de una ley. Pero digo, es fundamental saber si una actividad es agraria o no, porque ustedes el día de mañana pueden tener que hacer un contrato. A ver, y si lo hacemos en 7,50 o en 14,80, lo que fuera, para vivir de una casa, bueno, ahí no voy a tener dudas que es una locación urbana, pero si lo hago en 212 y 515, en Abasto, un predio de media hectárea o de 1 hectárea, y ahí ya voy a tener alguna duda, ¿se entiende? Entonces, ahí voy a tener, porque es una legislación. ¿Cómo? La diferencia en que están los plazos. Está en la ley, básicamente está en la ley, porque es otro cuerpo normativo, es otros plazos, otros principios generales, un mayor imperativo de orden público, ¿se entiende, Hugo? O sea, es otra cuestión, ¿sí? Y bueno, y esa ley, precisamente, la ley de arrendamientos rurales, que ustedes ya les anticipo, la van a ver con mucha profundidad, requiere que sepamos, por ejemplo, analizar, más allá de que si el predio está en zona urbana o rural, que sepamos analizar, porque nos pide ambas cosas, si está destinado a la producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque si el predio está en este lugar XX que yo puse de Abasto y lo dedico a poner una casa quinta, eso no va a ser un arrendamiento rural, porque no estoy haciendo producir a la naturaleza, ¿me siguen? Sí. En cambio, y esa es la otra cuestión de la actividad agraria, que, bueno, más allá que no sea arrendamiento rural, la pregunta es si puede haber actividad agraria en las ciudades o no. Sí. Y entonces la pregunta es, esto nos va a remitir a un concepto, bueno, que vamos a volver, que tiene que ver sobre la cuestión esta de si lo agrario necesariamente es rural o no. Y bueno, y no. O sea, lo rural apunta a la ubicación del predio. Rural viene de la raíz latina rus, que significa predio, en su carácter de ubicación, es lo opuesto a urbs, urbano, mientras que agrario viene de ager, que también significa tierra, pero con la capacidad productiva. ¿Sí? Por eso, al día de hoy, tenemos, ustedes se encuentran con derecho agrario y no derecho rural. Porque más allá que el código se llame código rural, pero bueno, eso es otro debate, pero digo, a ver, porque estamos pensando en la actividad agraria, que si bien es lo más habitual que se dé en zonas rurales, esto no constituye un determinante de lo agrario, ¿sí? ¿Se entendió, aprox, esto? Sí. Profe, yo digo, por lo que venimos hablando, como para poner un límite mínimo, podría decirse que tiene que tener algún tinte vinculado a la comercialización de la actividad agraria, no, aunque sea mínimo. O sea, puede ser para fines de subsistencia. Puede ser para subsistencia, exacto. O sea, que poner un límite mínimo es complicado también. No, a ver, el límite mínimo estaría en hacer producir a la naturaleza. Ese es un límite tajante, chicos. De todos modos, a ver, no les estoy diciendo que es fácil siempre determinar si... De hecho, hoy lo vimos con el conjunto de slides que puse, ¿sí? Pero bueno,
A ver, chicos, estamos sobre la hora. Los que realizan la actividad agraria venden los productos. Hay algunos que viven directamente en el campo, no tiene por qué ser comercial. Sí, y claro, o sea, depende. Y digo, y además, si estamos barajando, Hugo, si estamos barajando la hipótesis de que yo puedo hacer actividad agraria en el fondo de mi casa, en la ciudad, seguramente es muy difícil que yo pueda producir de manera tal de vender en un terreno urbano. Pero bueno, eso... Hoy por hoy hay muchas ciudades que están desarrollando la hidroponía dentro de las ciudades. Además, por eso tiene que ver con la tierra, que yo hice la salvedad, pero bueno, era otro concepto más que les iba a poner. Después lo voy a explicar, Nahuel, tranquilo. ¿Cómo vos? Un criadero de caracoles es una actividad agraria, la puedes poner en el fondo de tu casa tranquilamente y se vende de contra bien. Sí, bueno.